Batalla de Zacatecas. En virtud de que los actos del gobierno federal, encabezados por el general Victoriano Huerta, rompieron con el orden constitucional, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, con el apoyo del Congreso del Estado y Francisco Villa, Álvaro Obregón, Pablo González y de otros hombres de igual prestigio militar, el 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, en el cual se desconocía al general Huerta como presidente de la República. Le concedía facultades extraordinarias en todos los ramos de la administración pública y establecía que se procediera a formar fuerzas armadas para el sostenimiento del orden constitucional de la República. Así, Carranza fue nombrado encargado del Poder Ejecutivo y primer jefe del Ejército Constitucionalista. Con este carácter, se dio a la tarea de crear los cuerpos del Ejército del Noroeste a las órdenes del coronel Álvaro Obregón, el cual operó en la costa del Pacífico. El del Noreste, al mando del general Pablo González, que controló el Golfo de México, y el del Centro, con jurisdicción en Zacatecas, bajo las órdenes del general Pánfilo Natera. Además, reconoció al general Francisco Villa como jefe de la División del Norte, que operaba en la frontera norte de México, específicamente en Chihuahua. Zacatecas, bajo el control del Ejército Federal, era una plaza que tenía importancia estratégica para el Ejército Federal y para el Ejército Constitucionalista, por ser un punto clave de las comunicaciones entre el norte y el sur de la República, por lo que fue prioritario para las fuerzas revolucionarias apoderarse de ella. El general Natera, después de haber sido desalojado de Zacatecas por las fuerzas federales en mayo de 1914, se consideró lo suficientemente fuerte para recuperar la ciudad de Zacatecas, defendida por el general Luis Medina Barrón, en su doble carácter de comandante militar y gobernador del estado. Con la unión de sus fuerzas y las de Durango, Natera inició el ataque el 9 de junio, sosteniéndolo hasta el 14 del mismo mes, logrando pequeñas ventajas. Carranza, al saber que el éxito de la plaza de Zacatecas se veía lejano, ordenó a Villa, quien tenía su cuartel en Torreón, Coahuila, enviar a 3,000 hombres como refuerzo de Natera. Villa se negó a obedecer la orden y propuso marchar con la totalidad de su división al ataque de la plaza. Carranza, quien tenía un fuerte concepto de su autoridad, no aceptó la proposición. Villa se mantuvo en su posición. Esta situación desencadenó una serie de desencuentros entre el primer jefe del Ejército Constitucionalista y el general Villa. Desobedeciendo las órdenes de Carranza, el 19 de junio partieron de Torreón las primeras tropas villistas, al mando de los generales Tomás Urbina y Felipe Ángeles, este último comandante de la artillería villista. El general Ángeles fijó los puntos de ataque, ordenando que los cañones se emplazaran en el mineral de Betagrande, al norte de Zacatecas. La distribución de las tropas villistas fue la siguiente. El general Natera y las tropas de Durango deberían atacar por Guadalupe y Servín para evitar la retirada de los federales rumbo al sur. La brigada Urbina y la brigada Villa permanecerían en Betagrande. Los generales Maclovio Herrera y Manuel Chao atacarían por el sur. La posición del Cerro de la Serpiente sería atacada por las brigadas de Servín y Almanza. La brigada del general Trinidad Rodríguez y la brigada Cuauhtémoc atacarían los puntos de Tierra Colorada y Loreto. El 22 de junio, Villa llegó a Calera y para el día siguiente a las 10 de la mañana inició el ataque. Los efectivos revolucionarios eran 5,000 hombres. Los atacantes tuvieron éxito al desalojar a los defensores que se replegaron al Cerro de la Bufa. El inicio de la primera oleada de ataques por los villistas fue aplastante y encarnizada. Una vez ganada la primera línea defensiva, Villa concentró el esfuerzo de sus hombres para atacar el Cerro del Grillo y el de la Bufa, las dos posiciones más fuertes. El general Ángeles se dio a la tarea de cambiar los emplazamientos de la artillería para batir los nuevos objetivos. Las brigadas Villa, Cuauhtémoc y Zaragoza, reforzadas por las fuerzas al mando de los coroneles Almanza y Servín, fueron las encargadas de atacar el Cerro del Grillo. El esfuerzo sobre la Bufa quedó a cargo de las brigadas Morelos, Robles, Cisneros y González, en tanto que las fuerzas de Natera y Arrieta, con el apoyo de 10 cañones, se lanzaban sobre la estación del ferrocarril y la trinchera del Capulín. Después de una encarnizada defensa, cayó el Cerro del Grillo.
La tropa federal abandonó sus posiciones y se replegó sobre la ciudad, buscando llegar a la Bufa. Con el abandono del Grillo, las tropas villistas empezaron a penetrar las calles de la ciudad, entablando combates con pequeños grupos federales. Los soldados federales buscaron concentrarse en la Bufa, donde se encontraba su cuartel general. El general Medina decidió abandonar la plaza, considerando que toda resistencia sería inútil. Las tropas federales se dirigieron hacia Guadalupe para intentar forzar la salida rumbo a Aguascalientes. No obstante, los federales con la caballería organizaron una fuerza puesta a las órdenes del general Benjamín Argumedo. Este fraccionó en dos a sus efectivos y encabezó una carga que logró cruzar las líneas villistas y en vez de emprender la fuga, dieron la media vuelta y junto con la fracción que había quedado dentro, efectuaron una segunda carga. Esta acción permitió que unos 400 hombres defensores de Zacatecas pudieran llegar a Aguascalientes. Ya en su poder la plaza, los villistas se dirigieron a tomar los principales puntos de la ciudad. El día 24 empezó a levantarse el campo. Era tal el número de cadáveres que hubo necesidad de incinerarlos. Ante la imposibilidad de sepultarlos, muchos de ellos fueron lanzados a los tiros de las minas existentes en Zacatecas. La batalla de Zacatecas fue el hecho más sangriento de toda la campaña militar de la Revolución contra el régimen del general Victoriano Huerta, y al mismo tiempo fue una victoria brillante e importante del general Villa y su famosa División del Norte. Destaca en ella la participación del arma de artillería, la cual fue utilizada y aprovechada con maestría e inteligencia, al grado de que a ella se debió gran parte de la victoria. El triunfo de Villa sobre los federales fue decisivo. Con la defensa de la plaza, se demostró que él y no Carranza estaba en lo cierto en cuanto a que las fuerzas del general Natera no hubieran podido apoderarse de la plaza. Este hecho vulneró la autoridad del primer jefe, consumándose así la escisión entre los grupos revolucionarios, que pronto sería resuelta en el campo de batalla. Desde el punto de vista estratégico, la batalla de Zacatecas, junto con la de Torreón, San Pedro de las Colonias, Orendain y El Castillo, fueron para la Revolución Constitucionalista de gran trascendencia, ya que con sus triunfos se liquidaron grandes unidades del Ejército Federal.